El sueño de su vida fue vivir sin trabajar y hoy que lo cumplió está dedicado a enseñarle a ricos y pobres a administrar su dinero y también es gerente de sueños en varias empresas. Los convido a conocer los secretos que hicieron posible que este constructor civil a los 52 años se haya dado el lujo de colgar el lápiz y amanecer, como él dice, todos los días desocupado. Les presento a Andrés Rillón Reyes. Andrés, ¿cómo es pasar de ser una persona tremendamente ocupada a no tener nada que hacer? Es un cambio fuerte, ¿eh? Es un cambio bien importante porque en un principio todo el mundo anhela no hacer nada, pero cuando te das cuenta que estás bien solo, tienes que tener un carácter especial. Los primeros tiempos, diría los primeros 2 meses, es de una satisfacción plena. Y los posteriores hasta el mes 6, mucho de estar concentrado, de estar más meditativo, porque honestamente estáis solo y empiezas a tomarle el gusto a estar solo. Yo creo que ahí está el punto de inflexión. O tú le encuentras el gusto a estar solo, o va a ser un martirio de alguna manera vivir sin trabajar. Pero por ejemplo, cuando llamas a un amigo y está ocupado y no tienes a nadie con quien conversar. Claro, eso yo ya opté por no llamar, porque te sientes molestando por una parte y por otra parte la respuesta en general estoy ocupado, entonces mejor no llamar. Te vayas a los cafés, camináis, en los cafés veis que hay generalmente mujeres que están ahí copuchando y nada, estáis feliz. Tienes que hacer un trabajo. Ya. ¿Y te sientes un vago? No, no, me siento feliz. No vago. Sentí un poco de remordimiento un tiempo, pero después dije, bueno, yo me gané mi plata, me gané la posibilidad de poder vivir sin trabajar. ¿A quién le debo nada? Y no, esa culpa me la eliminé. Perfecto. Me gustaría que ahora nos contaras un poco cómo fue tu vida laboral. Bueno, mi vida laboral, yo nunca fui muy bueno para el estudio. De partida quedé fuera de Santiago. Yo estudié en Viña, en que lo pasé fantástico también, pero me logré titular rápido. Y ingresé a una constructora muy importante, se puede decir, la constructora Almagro, que es una tremenda empresa. Y partí como capataz, siendo profesional, constructor civil, y en una pega de construcción que nunca me gustó, la verdad. La pega de construcción, como pega, la parte técnica, no era muy afín a mi persona. Pero sí me gustaba hacer grupos humanos, ¿eh? Me gustaba trabajar con la gente, eso me gustaba. Y partí como capataz durante como 3 años o 2 años, hasta que me dieron mi primera obra, que fue como el año 86, hacer unas 14 casas en la dehesa. Esa fue mi primera pega como profesional a cargo. Estuve como 4 años en Santiago, me mandaron a hacerme cargo de Almagro Antofagasta, que estaba inaugurando una sede en Antofagasta. Estuve 2 años haciendo un edificio. Volví a Santiago, a la misma empresa, yo trabajé prácticamente 30 años en esta empresa, y como a los 3, 4 años fui subgerente, supervisor de obra, tenía 3, 4 obras a cargo. Y el año 2000 llegué al puesto más alto, que era subgerente. Y subgerente de construcción hasta el 30 de diciembre del 2010, que me fui. Así que llegué a ser subgerente de Almagro. ¿Cómo te relacionabas con la gente para esta parte como más social que tú tienes? De partida tenía en el último tiempo unos 15 o 12 profesionales a mi cargo. Entonces, en la mañana teníamos reuniones de obra, siempre acompañaba un cafecito, una galletita, conversaciones espirituales, más o menos. Conversaciones un poco más de cómo estaban los ánimos, cómo era la vida en general. Y le dedicábamos una parte técnica, como la mitad de la reunión era la parte técnica. Y con los trabajadores tuve una experiencia por largo tiempo de tomar desayuno con mis trabajadores. Yo tomé desayuno unos 5 años, entre 7 y 8 de la mañana, a un grupo que se iban sorteando. Ellos podían elegir los que querían ir, era libre. Yo mismo le hacía con un colaborador los sándwiches y tomábamos desayuno de 7 a 8 los miércoles, en las obras, a hablar de la vida. Y yo creo que fueron los desayunos más importantes para mí. ¿Qué aprendiste de eso? Todo. Te diría yo que uno aprende, primero, que los seres humanos tenemos muy pocas diferencias. Las diferencias son bastante virtuales, que de alguna manera una situación económica un poco mejor,
que una persona puede estar en un momento determinado con más plata, que hay un nivel de instrucción. Yo sabía ecuaciones diferenciales, por decirte, algo de matemática más avanzado, pero el resto son puras similitudes. Y gran parte de la actividad de los maestros en la parte humana, en la generosidad, nosotros tenemos mucho más que aprender que enseñar nada. Y aprendes a ver la sensibilidad humana, a ver las dificultades, las necesidades de cariño de todos estos rudos, así hombres que uno ve en construcción, que pareciera que se fuera pura piel. No, son puro corazón. Y son súper interesantes las conversaciones. Cuéntanos ahora cómo es tu taller de economía familiar. La verdad es que la gente, durante su proceso de trabajo y de vida en general, nadie le enseña cómo administrar su plata. A nadie nos enseña. Yo estudié 12 años en un colegio y 5 en una universidad, y nadie se acercó para decirme: ¿qué piensas hacer tú con tu plata? ¿Qué vas a hacer cuando ganes tu plata? Nadie, ni una estrategia. Y como el mercado está tan tentador, te llegan ofertas, te llegan todo tipo de cosas, cuando te veis con la plata muchas veces así embarrada, que te perjudican tu vida después. Compráis cosas que no necesitas a precios muy altos porque tenéis que pagar intereses cuando compráis en cuotas, y a veces no hay ninguna estrategia detrás. Y cuando eso se asocia a un matrimonio con hijos, queda literalmente la cagada. Entonces este taller tiene como un llamado a decir: puedes gastar, pero hazlo en forma consciente. Sé consciente de ti, sé consciente de tu ingreso, sé consciente de tus necesidades. Y yo creo que esa toma de conciencia puede hacer la diferencia. ¿Y tú crees que la gente cambia esos hábitos? Buena pregunta. Es difícil que en una primera conversación o en un primer taller haya un cambio rotundo. Yo te diría que hasta un 10, 20%. Porque hay gente o que está muy angustiada y ya está en una etapa en que lo está pasando de frentón mal. Y hay otra que está vislumbrando estas posibilidades, porque son gente joven que está empezando a trabajar, que les puede hacer sentido. Y yo diría que hay un porcentaje de personas, como te digo, un 20%, 10, 20%, que sí puede hacer el clic. Y otros que les queda dando vuelta en la cabeza, seguro. Y como el taller además contempla una hora personal, porque en el taller no se ven los casos personales, solo son conceptos. El concepto que está detrás del endeudamiento, al tener una entrevista personal con la persona, se puede llegar quizás a un cambio de conducta. Ellos tienen derecho a juntarse conmigo y ver los casos, su endeudamiento personal. Andrés, ¿y por qué utilizaste ese concepto de economía familiar? Mira, economía familiar es porque la persona siempre está involucrada con alguien. Hoy día el concepto de familia, muchas de las personas que entrevisto no son casadas, pero tienen hijos o tienen una polola o conviven. Entonces siempre tú afectas a otras personas. Entonces el núcleo familiar puede ser o que vive con sus padres si es joven o con su... Entonces, economía, porque el hombre no es solo en general. Entonces, cada mal decisión que uno tome afecta a su grupo familiar, el que sea. ¿Y en qué afecta? Que era un poco lo que yo quería dejar como establecido. Tú pierdes la paz, que es tu patrimonio, cuando tú te sobreendeudas. Y una persona que está alterada, nerviosa, que siente que no puede pagar, le baja el rendimiento en todo ámbito de cosas. Entonces un poco la toma de conciencia es decir, ¿cuál es el regalo? Que si tú vives una forma ordenada tu plata, la parte económica, vas a conservar ese patrimonio que es nuestro, que es la paz. Y ahí es donde nos tenemos que afirmar los seres humanos para poder ordenarnos. Esa es como la base de la... ¿Y cómo lo aprendiste tú, Andrés? Yo lo aprendí, no sé por qué, fíjate. Yo fui ordenado desde chico. Mi padre, que era medio loco con sus lucas, era muy botarata. Entonces yo parece que vi mucha distorsión en eso. Y yo desde que partí mi vida laboral, desde que tuve mis primeros pesos, fui ordenado. Siempre ahorré. No sé de a dónde. Te juro por Dios que no sé. Cuéntanos ahora cómo es esto que tú eres gerente de sueños. La gerencia de sueños tiene que ver con una vez que la persona toma conciencia y logra meter en su presupuesto familiar la palabra ahorro, dice, bueno, ¿qué hago con el ahorro? Se calcula que todo el mundo, si hay 7.000 millones de seres en el mundo, hay 7.000 millones de personas que tienen sueños. Y mucha gente no los realiza porque lo encuentra muy difícil, o porque está ahogado con deuda, o porque está ahogado por situaciones emocionales y nunca realizan sus sueños. Por lo tanto, esta es una asesoría que va directo a los trabajadores, especialmente en empresas, donde
se le plantea al trabajador, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Desde los más pedestres hasta los más grandes, llamemos. Oye, quiero una casa, quiero hacer una empresa, hasta quiero pasar un fin de semana con mi señora solo. Porque muchas veces la vida familiar, aunque parezca ridículo, no hay tiempo para estar solo en pareja, por ejemplo. Quiero invitar a mi hijo a un campeonato de fútbol, lo que sea. Entonces, es direccionar, no hacer por el otro, es ser un asesor para que el otro pueda realizar sus sueños. Y una vez que uno ya tiene un poco de ahorro y tiene una perspectiva, esa persona que persigue sueños es más ahorrativa, energéticamente tiene un porqué vivir, es mejor trabajador. Y una vez que va realizando los sueños, se transforma en perseguidor de sueños. A ver, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Un ejemplo de un soñador? No, de algo que te haya preguntado alguien en esta gerencia de sueños y qué respuesta le das tú. Dos ejemplos que me marcaron. Uno me dice, es una mujer estupenda, y me dice que ella quiere, su sueño es poder expresar mejor su amor. Que ella no es capaz de abrazar, no es capaz de darle un beso a alguien. Como que quiere botar esa barrera que le impide ser más amorosa. Lo encontré genial, maravilloso, y nos pusimos a trabajar en eso, que era su sueño, ser más abierta, más llana, que los miedos no le vencieran el amor que sentía. Precioso, lo encontré increíble. Y el otro que me llamó la atención era un tipo muy bien intencionado, que él quería más o menos dirigirle la vida al papá, que él había estimado que el papá ya estaba grande, muy mayor, y que quería que el papá cambiara de trabajo. Entonces él ya le estaba diseñando, porque él se había dedicado a trabajar con las manos mucho tiempo en un fundo, en una parcela, y que él quería cambiarle la vida al padre, de ponerlo en una oficina, no sé qué. Entonces de repente lo dejo hablar y como que le pregunto, oye, ¿tú le has preguntado a tu papá si quiere eso? Porque en rigor, si ese es tu sueño, hacer la vida feliz a otro, tienes que tener el consentimiento del otro. Claro. Mira, se quedó para atrás y me dijo, claro, mi papá capaz que se muera si yo lo quiero. Entonces era divertido porque su sueño podía que participe otra persona, ni siquiera le había preguntado a la otra persona. Entonces el inicio del trabajo es decir, bueno, si tú tienes ese sueño, anda, tu primera tarea es preguntarle a tu padre si es que quiere que tú se lo realices, po. Y si no, si tú quisieras agradarlo, haz lo que él te diga. Oye, me agradecía, porque es un switch, es un cambio pequeño. Yo quiero agradar a una persona, ese era su sueño, pero no le inventes tú lo que al otro le puede desagradar, po. Lógico. Andrés, hablando del padre, tu papá fue un hombre muy famoso en este país, Don Pío, su personaje mítico. ¿Qué heredaste tú de él? Lo bueno y lo malo. ¿Qué heredé de él? Bueno, el nombre. Yo creo que uno de los pasaportes más increíbles que yo pude haber vivido en este mundo, en el lugar donde me tocó vivir, es ser hijo de Andrés Rillón, porque donde iba se me abrían las puertas. Hoy día ya es mucho menos conocido, pero me pasaron mucho tiempo que la gente le tenía mucho cariño. Entonces iba, por ejemplo, a una municipalidad, a alguna repartición pública, a cualquier trámite. Oye, Andrés Rillón me abría montones de puertas, la gente le mandaba cariño, le decía que le mandara autógrafo. Mira, realmente un privilegio haber tenido ese nombre. Heredé eso, que yo encuentro que ya es mucho. Y después, no sé, una afición como soy muy sensible, tengo una sensibilidad que yo creo que es parte de él, que viene por los genes de él. Una persona sensible a los olores, me gusta la buena comida. Mi papá es de origen francés, mi abuelo era un gourmet. Entonces, el gusto por las cosas que son como sencillas pero ricas. La buena comida, yo creo que eso fue como lo positivo. ¿Y quiénes han sido importantes en tu formación espiritual? Porque tú eres un hombre que si pasas todo el día solo tienes que tener mucha dedicación a la meditación. Mira, el camino, yo era muy buscador. Pareciera ser que las personas tienen una sed de buscar tu ser, buscar el amor, no sé,
buscar a Dios, le dicen otras personas. Y yo partí en la Iglesia Católica. Yo soy de origen católico, mi mamá era profesora de religión, bautizado, confirmado. Y empecé en esta búsqueda y terminé yendo a misa diaria. Hasta que de repente algo me pasó y no. Sentí que ahí no estaban las respuestas para mí y dejé la Iglesia Católica. Después tuve un tiempo con un maestro espiritual que son de origen yoga. Es decir, no, que practican el yoga, no son de origen yoga. Él es un maestro que tiene un grado de nazareno, se llama la Gran Fraternidad Universal, que son básicamente yoga, que vegetarianos, que tienen como los colegios iniciáticos donde enseñan la alimentación sana, los valores. Y estuve con él en un, no digo trabajo, pero como una guía, como un par de años. Hasta que de repente sentí tampoco que estaban las respuestas para mí ahí. Y hace como 8 años conocí una maestra espiritual, que es una psicóloga ya retirada del mundo, que vive en Peñarolén, y que me introdujo en un mundo de la meditación y del silencio. Y aquí estoy todavía, en ese mundo. Ya no tengo esa maestra, pero estoy solo ahora. Pero sigo en ese camino como de la meditación y el silencio. ¿Cómo se superan las adversidades en la vida, Andrés? Buena pregunta, no sé. Contemple, con... Las adversidades. Lo primero, no hay que ponerle resistencia. Si lo estoy pasando mal, aceptar que lo estoy pasando mal. Yo si tengo que decir algo, primero hacer todo eso de la culpa que nos enseñaron las religiones, eliminarlo. Hay derecho a pasarlo mal, tú tienes el derecho a sentirte mal, tienes el derecho a sentir que fracasaste, a sentir el dolor. Eso es lo primero que hay que hacer. Y una vez que ya te des cuenta que al aceptar eso tienes una manera de respirar, darte cuenta que la vida no es solo lo que ves, sino que el gran amor y la gran verdad está dentro tuyo. Entonces, si bien es cierto el fracaso de lo externo, hay un permiso para llorar por él, no es de tanta importancia, porque lo externo no tiene gran valor. Entonces yo diría que una vez que tú ya te has curado la herida, has aceptado el dolor, aceptar ese fracaso, dejarlo y empezar a descubrir que dentro tuyo hay un oasis de amor como para poder estar en paz y te permita volver a hacer otra cosa. ¿Qué importancia tienen las amistades en tu vida? Tenían más antes. Antes yo me basaba mucho más en lo externo. Hoy día yo diría que en una etapa son muy importantes, que uno se valida, empieza como a tener la autoestima, ¿no es cierto?, de pertenecer a grupos, de sentirse validado. Y después ya más mayor yo pienso que las amistades muchas veces, si las personas están conectadas a dolores, nos van enredando. Entonces yo siento hoy día que mis amigos, que los sigo conservando y todo, son motivo de mucho cariño y mucho amor, pero no los necesito. Hoy día yo ya no necesito tanto a los amigos. Me encanta estar con ellos, pero no con esa necesidad que había antes. Primero, he aprendido a estar más solo, y segundo, que muchas veces uno no se da cuenta que al estar con el otro se mete con mucho ruido, se mete con los problemas del otro en realidad. ¿Y eso no es un poco egoísta? Sí, así lo han dicho. Yo creo que sí. Puede ser verse como egoísta, pero yo creo que te mantiene más sereno. Cuando tú estás arriba de la pelota y estás preocupado por los problemas de los demás, eres poco resolutivo. Lo que sí puede estar en paz, puede recibir al otro, pero en su justa medida. No ese poto y calzón que le llaman, ese involucramiento tan... Al final te mimetiza, pierdes parte de tu espontaneidad, de tu serenidad. O sea que tú nunca te aburres contigo mismo. No, pocas veces. Y las veces que he sentido la sensación de estar solo y busco compañía, al poco rato ya me aburro de la compañía, porque te das cuenta que es una rutina muy fácil de sentirse acompañado pero solo. Tú te sentías acompañado, pero si anheas el minuto, estás solo. Oye, Andrés, y para terminar, ¿cuál es tu próximo sueño? Mi próximo sueño. Bueno, ya hace tiempo que persigo el sueño de vivir constantemente en paz, de vivir en el estado de amor fusionante, que se llama. ¿Qué es eso, por Dios? Es un estado que es la naturaleza del ser humano.
¿Pero por qué fusionante? Fusionante que está fusionado con el todo, con la naturaleza, con la existencia. Ya. Pierdes esa individualidad que te hace estar apartado de la vida. Entonces ese amor fusionante no tiene miedo, vive en paz. Ante cualquier cosa es la búsqueda y vivir lo que tú eres, vivir lo que realmente tú eres. Esa es como la tarea en que estoy. Parece que ya llegaste a esa etapa, Andrés, por lo que te he conocido. Qué Muchas buena. gracias. Gracias a ti.